Dicen que el hubiera no existe y es una imposibilidad, pero también resulta inevitable cuando se quiere ver otras posibilidades. Si no hubiera llegado a la presidencia Carlos Salinas de Gortari, ¿cómo estaría México? ¿Conoces bien a este político? ¿Qué hay detrás de la figura pública que representó a México? Busquemos en el pasado la vida del que llaman el presidente más corrupto de México. Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. Llegó a la presidencia de México en 1988 de la manera más deshonrosa, mediante la manipulación de votos, un fraude electoral irrisoriamente explicado en una falla del sistema. Este fue el comienzo de una sistemática política de corrupción en el país. ¿Pero qué pasó antes de esto? Vayamos al pasado a ver qué nos cuenta la historia acerca de este personaje. Antes de su nacimiento, la familia Salinas de Gortari vivía en una casa rentada de la calle Monclova en la colonia Roma. Después se mudaron a la calle Palenque 425 en la Narvarte. El padre comenzaba sus primeros pasos en el sector público como director de estudios económicos de la Secretaría de Hacienda. Carlos Salinas de Gortari nace un 2 de abril de 1948, proveniente de una familia de abolengo político. Su padre, Raúl Salinas Lozano, era senador del PRI y titular de la Secretaría de Industria y Comercio en la administración de Adolfo López Mateos. Su madre, Margarita Gortari Carvajal. En su infancia, Carlos Salinas fue protagonista de un suceso trágico que incluso fue publicado en los periódicos de la época. Como encabezado principal, un martes 18 de diciembre de 1951, 3 infantes, Gustavo Rodríguez, Raúl y Carlos Salinas, le habían quitado la vida a una empleada doméstica de Narvarte, de tan solo 12 años. Ella estaba al servicio de la familia Salinas de Gortari, en absoluta falta de responsabilidad de los padres. Sin embargo, este acto no recayó en nadie. Los niños no tuvieron consecuencia alguna, no pisaron el tribunal para menores debido a la influencia de su padre, y tampoco recibieron atención psicológica, que ya en ese tiempo era necesaria para los menores implicados en una situación de este tipo. De joven, junto con su hermano Raúl, fueron aficionados a los caballos, pues Raúl, padre, le gustaba la charrería. En un momento de su vida se dice que uno de sus caballos fue sacrificado por solo haberlo tumbado. Dato histofílico: la canción de Rata de 2 patas, escrita por Manuel Eduardo Toscano e interpretada por Paquita la del Barrio, es parte de la historia de México, además de su popularidad entre los corazones rotos, porque fue una canción compuesta especialmente para el presidente Salinas. Toscano declaró en una ocasión que cuando la compuso, a quien tenía en la mente era a él, y dijo: tuvimos en México un presidente a que en aquel tiempo no se atrevía nadie a faltarle el respeto, pero uno como compositor decía: bueno, voy a hacer esta canción, y así fue. Cuando ambos hermanos terminaron la preparatoria, su padre los mandó a viajar a Europa por todo un año. A los 18 años ingresó al partido del PRI. Estudió economía en la Universidad Autónoma de México en 1969. Un año después obtuvo el grado de maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. En 1978 obtiene el doctorado en Economía Política y Gobierno. A su regreso a México trabajó como catedrático. Existen expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, y de Investigaciones Políticas, la IEPS, detallan que cuando tenía el cargo de subdirector Planeación y Presupuesto, se comenzaron los reportes de esta agencia de inteligencia del Estado mexicano. Para 1984 reportaban que Carlos Salinas de Gortari tenía ambiciones mayores. Tenía un total de 1000 fojas como archivo, guardadas en el Archivo General de la Nación. Se registraron todas sus actividades, como los viajes nacionales e internacionales que como secretario de Planeación y Presupuesto, junto con su familia, realizaba en el avión presidencial, del uso que hacía de unas casas del Fondo Nacional del Fomento al Turismo para sus vacaciones. Estos expedientes describían a su padre, Raúl Salinas Lozano, como un senador voraz e inmoral. Cuando estaba en la dirección de precios, autorizó a los comerciantes e industriales a que subieran las tarifas sin justificación. Se registraba como el ministro más censurado por su inmoralidad.
Su afiliación al PRI le posibilitó el despegue de su carrera política. Fue nombrado secretario de Planeación y Presupuesto por Miguel de la Madrid, quien había sido su profesor en la UNAM. En 1971 se encontraba trabajando en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta 1981. En las funciones del cargo como director de Planeación y Presupuesto, había elaborado el perfil de la política económica del país en el Plan Nacional de Desarrollo para el gobierno de Miguel de la Madrid, el cual había ocasionado despidos masivos, cierres de empresas, requisas, declaración de inexistencia de huelgas, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, aumento de precios a fin de generar el proceso modernizador. La consecuencia de esto fue la caída de las condiciones de vida de los trabajadores. No era una sorpresa, ellos dicen era algo inevitable, pues tenía que presentarse según la nueva política económica neoliberal que dice que para detener la inflación era necesario detener el crecimiento de los salarios. El 4 de octubre de 1987 fue designado candidato por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, para las elecciones de 1988. En las elecciones de 1988 se declaró presidente electo con 40 años, tras un histórico fraude electoral que Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Cloutier denunciaron ante las instituciones encargadas de estas elecciones, que éstas deberían de ser consideradas ilegítimas. Las primeras acciones de su mandato fueron el famoso quinazo. Este fue en 1988, que desplegó un importante operativo militar para la captura del líder petrolero Joaquín Hernández, llamado La Quina, que era acusado de importantes cargos. Sin embargo, esta detención levantó muchas sospechas, pues este había apoyado a Cuauhtémoc Cárdenas en su campaña para la presidencia y había sacado a la luz el episodio trágico de su infancia. Así, este movimiento de La Quina fue visto como el golpe que todo presidente de la República debe hacer para legitimar su mandato. Sin embargo, sabiendo la importancia de mantener cercano el poder de los sindicatos en un claro uso del corporativismo con la figura de Fidel Velázquez, frente al sindicato de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, firman pactos junto con empresarios para un ajuste de salarios. Este sexenio fue testigo de fuertes cambios en materia laboral y sindical. Con la política llevada desde de la Madrid para concretar el proyecto modernizador, requería establecer nuevas alianzas para vencer los obstáculos. Por ello, el reformar las relaciones corporativistas, que por años en sexenios previos había sido los sindicatos, quienes habían apoyado el régimen priista. Se firman pactos con el sindicato de la CTM para el control de los salarios y así, mientras el incremento de los salarios iba solo en un 20%, la inflación acumulada era de un 51.7%. Estas firmas de pacto por parte de la CTM como representante del sector obrero estuvo condicionada por la obtención de posiciones políticas. Otra de sus primeras acciones en 1990, con el interés de modernizar la telefonía en el país, fue subastar la empresa de teléfonos de México, quedando en manos del grupo Carson. Hoy pertenecen al empresario Carlos Slim, uno de los hombres más adinerados del mundo. El gabinete que designó para su administración estuvo conformado por un grupo de especialistas con credenciales de universidades del extranjero. A estos se les llamó los tecnócratas, por tener conocimientos especializados y científicos en materia económica y administrativa. Se definían por no ser políticos tradicionales. Su gobierno es visto como el que abrió paso a la primera firma del Telecán en 1992 con Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo entró en vigor en 1994, con lo cual se estableció un mercado común con los países de América del Norte. Antes de su gobierno, en 1982, el pago anual de solo los intereses de la deuda externa eran de 14,000 millones de dólares. En los años 1983 y 1988 se destinó casi el 7% del Producto Interno Bruto para su pago y al inicio del sexenio de Salinas la deuda era del 45% del PIB. Dato histofílico: el 28 de febrero de 1995, Raúl Salinas fue acusado y encarcelado por ser el autor intelectual del deceso de Francisco Ruiz Massieu. Al día siguiente de este hecho, Carlos Salinas de
de Gortari inició una huelga de hambre en San Bernabé, Monterrey, como protesta de la detención de su hermano. Dicha huelga solo duró un día y medio. Sin embargo, en 1992 llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otros países para una reducción de más de $7,000 millones, de lo cual ocasionó una disminución de la deuda a $20,000 millones. Lo negativo de esto es que para el término de su sexenio presentó un alto gasto en obras públicas. Para lidiar con el déficit de la cuenta corriente que esto había ocasionado, Salinas decidió emitir los tesobonos, que aseguraban pagos en dólares, con los cuales se pudo recaudar fondos del Banco de México. Sin embargo, tras situaciones políticas como el deceso de Luis Donaldo Colosio, las inversiones se fueron, canjearon sus tesobonos en efectivo y se vaciaron las reservas de Banjico. Ante esto, el exmandatario no realizó ninguna estrategia, pues se buscaba mantener la aparente salud económica y bienestar que se había encargado de simular, dejando el problema para la siguiente administración, que no pudo contener la crisis financiera conocida como el error de diciembre o el efecto tequila. Dato histofílico: durante este periodo de gobierno surgen avistamientos de una criatura desconocida, el chupacabras. Este atacaba a animales de una manera muy salvaje. En esos tiempos, los noticieros se centraron tanto en estas noticias que saltó a la vista un posible encubrimiento, una elaborada cortina de humo para ocultar un mal mucho peor. Las reformas económicas de Salinas de Gortari en la superficie buscaban estabilizar el país, llevarlo a la modernización, al precio de aumentar la población en condición de pobreza, la caída nuevamente del peso, una fuerte devaluación y el quiebre de la economía del país. ¿Tú qué opinas? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia. Por último, te invito a que visites mi canal, La Mira Política, un acercamiento a la política internacional con una pequeña dosis de historia.